del decreto de Dios. Este capítulo consta de 7 párrafos y hoy vamos a dedicar a los primeros 2 párrafos y el Señor nos ayuda. Entonces vamos a empezar dando lectura. Capítulo 3, párrafo 1 y párrafo 2. Dice la Confesión de Fe de 1689: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad a la contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Y el párrafo 2 del capítulo 3 dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Pues como vemos aquí, estos 2 párrafos de manera general nos enseñan, número 1, que Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Entonces vamos a aprender hoy, si Dios quiere, que el decreto de Dios es universal. Absolutamente todas las cosas Él ya las ha predeterminado, decretado, ordenado. Son palabras sinónimas para hablar de lo mismo. Número 2, que su decreto es eterno. O sea, ha decretado todas las cosas desde la eternidad. Él no va cambiando o ajustando su plan en función de cómo va la historia. Él ha decretado todo desde la eternidad. 3, que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido en su predeterminación, en su decreto. Por ejemplo, él decretó que su hijo viniera al mundo y muriera. Leemos en Hechos 2:23. Se lo leo, dice: a este, hablando del hijo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Y agrega: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. O sea, el evento más grande en nuestra historia es la muerte del Señor Jesucristo, pues posteriormente su resurrección. Eso fue decretado. Las cosas más grandes, los eventos más grandes son decretados, pero también aquellos más pequeños. Por ejemplo, dice Mateo 10:30, también se los leo. Dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y el 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún la muerte de un pajarillo ha sido predeterminada por Dios. Número 4, que esto no hace que Dios sea el autor del pecado. Y esperemos que esto lo deje muy claro el Señor por medio de su Escritura. El 5, que Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que Él no quiere hacer en cuanto al pecado. 6, que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y efecto. Es más, es la base sobre las cuales existen. Esto lo vamos a ver claramente con un pasaje. Se van a acordar que vamos a leer de alguien que dispara una flecha al aire. Con eso se van a recordar del pasaje cuando lleguemos ahí. Y finalmente, número 7, que este plan soberano de Dios no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por Él, lo cual haría que Dios dependa de algo fuera de sí mismo. Este punto 7, ustedes han escuchado que algunos tratan de explicar el decreto de Dios en cuanto a la elección, diciendo que Dios vio como correr la historia libremente. La historia está corriendo libremente, y en algún punto de la historia vio que
que Guillermo tomaría una decisión por Cristo, pero él libremente, en actos libres. Y como Dios ve eso en el futuro, entonces, por así decirlo, Dios se regresa y escoge a Guillermo para salvación. ¿Han escuchado eso? Bueno, es lo que dice aquí este punto 7, que es el párrafo 2. O sea, nosotros en eso no creemos, como lo vamos a ver, obviamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero, como hemos hecho, ver el párrafo, estos párrafos enunciado por enunciado, con los versículos, y después vamos a dar explicaciones más generales sobre los puntos que vamos a ir tratando. Entonces, el capítulo 3, párrafo 1, en este caso voy a leer los primeros 2 enunciados, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Y vemos aquí varios versos. Por ejemplo, dice Proverbios 19:21: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Su consejo, su decreto eterno es el que va a permanecer. Isaías 46:10-11 dice: que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde siempre. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, de nuevo mi decreto permanecerá. Haré todo lo que quiero. Todo lo que Él ha determinado hacer, Él lo hará. Todo. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué estamos viendo? ¿Verdad? Que Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Dice el Salmo 115:3: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Leemos en Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, Dios, según su voluntad, en el ejército del cielo, o sea, en los ángeles, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Romanos 8:28: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí podemos entender que todas las cosas están controladas por Dios. Absolutamente todo lo que sucede. Pero vean ustedes la maravilla de Dios, o sea, su sabiduría, su poder para controlar todo, de tal forma que Dios ha decretado todas las cosas, pero a los que le aman, como dice aquí, todo le ayuda a bien. Todo, increíblemente todo. Es un verso que hemos tratado varias veces, pero cualquier cosa que nos pase, lo que sea, es para nuestro bien. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, la forma preciosa que Dios orquesta todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo, que, como dice aquí, Él ha llamado. Números 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. El decreto de Dios no lo conocemos, o sea, lo vamos conociendo conforme vamos avanzando en la historia, y no todos conocemos nuestra parte, pero todo lo que Él ha decretado es para su propia gloria. Todo el decreto es lo que lleva la mayor gloria a Dios. Todas las cosas, de nuevo, todos los acontecimientos, todo lo que ocurre es para su gloria. Efesios 1:11: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Pero vean ustedes estos absolutos: todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, aquí que estamos de nuevo viendo con estos textos, o que están apoyando estos textos, que Dios
desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Dice el siguiente enunciado: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Rápidamente eso se nos viene a la mente, nuestra mente racional, finita, limitada. Si Dios ha predeterminado todas las cosas, entonces Él debe ser el autor del pecado. Eso se nos viene a nuestra mente. Es algo que tenemos que quitar de nuestra mente. O sea, es algo que no vas a lograr, yo creo, que tú reconciliar en tu mente. ¿Cómo es que Dios decreta todas las cosas, pero no es el autor del pecado? Él decreta las acciones pecaminosas, como vamos a ver, pero no es el autor del pecado. Y eso con la palabra de Dios solamente. O sea, es nuestro ser con la palabra de Dios. Ya ahí no nos vamos a brincar. Todos aquellos que han querido explicar esto se han desviado. Simplemente es el ser con la palabra de Dios. Entonces dice, Dios ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Otro texto conocido, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Seguimos leyendo Santiago, que sigue dando más explicación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa propia inclinación a pecar que tenemos todos los hombres creados que hemos nacido en esta tierra. Pues ahí está la raíz de nuestro pecado. 1 Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces aquí Dios decreta todas las cosas, pero Él no es el autor del pecado. Vamos con los textos, vamos a seguir avanzando y espero que hoy sí al final nos dé tiempo para unas par de preguntas. Pues si les salen preguntas o dudas u objeciones, vayan anotándolas. Quizás alguna de ellas en el camino se van a ir resolviendo, quizás unas no. Pero que Dios nos ayude. Y vean esto, también dice: ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. O sea, también esto, o sea, el hecho de que Dios haya decretado todas las cosas no hace al hombre que sea un robot. Mucho menos hace que el hombre no sea responsable de sus propias acciones, sean buenas o sean malas. Son dos líneas que también estas dos líneas en nuestra mente no podemos conciliar. Dios es soberano y el hombre es responsable. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos bajo nuestra propia responsabilidad. ¿Sí? Gracias a Dios usted hoy tomó una buena decisión de cuál venir aquí. Fue su decisión. Y sabemos que en ese caso Dios puede tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquellos que tomaron la decisión de no venir a esta hora, ellos son responsables de su decisión. Ellos tomaron por las razones que hayan sido. Sin embargo, Dios decretó desde la eternidad que ellos no estuvieran hoy aquí. O sea, finalmente se hace el decreto de Dios, pero no quita la responsabilidad del hombre. ¿Cómo? Es la maravilla de nuestro Señor. Él orquesta así todas las cosas. Entonces, mi hermano, algo como sencillo. Si haces una buena obra, es porque Dios puso en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si vamos más atrás, es porque Él te ha dado nueva vida, porque Él te quitó ese corazón de piedra y te puso uno de carne, porque te puso amor por sus mandamientos y la gloria para Dios. Pero mi hermano, cuando tú decides pecar, tú eres responsable por tu propio pecado. ¿Sí? O sea,
no somos fatalistas. ¿Qué es fatalista? Es como si hoy alguien en la mañana está a gusto ahí en las cobijas y tiene duda de venir y empieza él a decir, quizás el decreto de Dios es que yo no vaya hoy. ¿Sí me explico? Está pensando mal. O sea, nosotros debemos de obedecer la voluntad moral de Dios. ¿Cuál es su voluntad moral? El domingo ve y congrégate y listo. Si en el camino un accidente o me enfermé o pasó algo y no pude venir, descansamos en que eso está en el control soberano de Dios. Pero mi responsabilidad, en pocas palabras, es obedecer a Dios y no tratar de ser más listo que Dios. ¿Sí, mi hermano? Entonces dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. De hecho, el libro que se ganó Silvia, que habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, es un libro muy bueno para tratar de entender eso. Pero ustedes vean, Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Ok? Entonces, textos que apoyan esto, Génesis 50:20. Sabemos de qué trata el contexto, ¿verdad? O sea, los hermanos de José por envidia lo quieren matar. Van pasando los marianitas y ¿qué dice Rubén? Vamos a venderlo. O sea, y llevemos las ropas con sangre y digamos que un animal fue el que mató a José. ¿Y qué hacen ellos? Lo venden. Pero sabemos toda la historia. Entonces cuando dice, aquí está José con sus hermanos, ¿y qué le dice? Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes son responsables por la maldad que ustedes hicieron. Mas Dios lo encaminó a bien. Ahora no quiere decir esto que Dios está como observando y dice, ay, estos otra vez hicieron algo que está mal hecho. A ver cómo arreglo las cosas. No. Dios ordenó, o sea, decretó aún las acciones pecaminosas de los hermanos de José, pero sin tener nada que ver con su propio pecado. Vayan así entendiendo. Ellos hicieron mal porque ellos quisieron hacer mal, pero al fin del día hicieron lo que Dios había predeterminado que ellos hicieran. ¿Sí, mis hermanos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, pero vean ustedes, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, en el decreto de Dios, así Él decreta acciones pecaminosas. El propósito último es bueno. Es bueno. ¿Cuál es el propósito último? Para mantener en vida a mucho pueblo. Y sabemos que esto es una sombra de lo que pasaría con nuestro Señor Jesucristo. De vuelta, Hechos 2:23. A este, Cristo, entregado, ¿por qué? ¿Qué fue la causa primaria, digámoslo así, de que el Hijo fuera entregado y crucificado? Dios, su decreto, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, el Hijo iba a morir, tenía que morir en una cruz. Era la única manera en que Dios pudiera salvar a mucho pueblo. Pero ¿qué dice? Prendiste y mataste. O sea, le está dando ahí la responsabilidad a todos aquellos, ¿verdad?, que estuvieron involucrados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por manos de inicuos, pecadores, impíos, crucificados. Vemos la soberanía de Dios, de nuevo, pero las acciones responsables de hombre. Pero finalmente, repito esto, porque es algo que tenemos que ir aprendiendo. Dios decretó las acciones pecaminosas de los judíos, de ese juicio espurio, ¿verdad? De estos romanos que se ensañan con él, de Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Todas las acciones pecaminosas, todo ocurrió tal como Dios lo había decretado. Incluso el que Judas lo haya vendido por esas 30 piezas de plata es algo que Dios ya había decretado todo.
sin que sea el autor de qué, del pecado. Cada uno de ellos son responsables de lo que hicieron, pero Dios, decretando acciones pecaminosas, el fin último de Dios es bueno, es santo. En este caso, ¿cuál fue? Que el Hijo diera vida a mucho pueblo. A mucho pueblo. Y aquí estamos, gracias a Dios. Hechos 4, 27, 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, ellos tramaron su maldad. Cuando vemos los evangelios, vemos continuamente, porque los judíos ya habían planeado matarle, porque los judíos estaban buscando ocasión para matarle. O sea, su intención era mala, y se nos dice en los evangelios por envidia, le tenían envidia. Poncio Pilato por cobarde, los romanos por malvados, por sádicos enseñados por el Señor Jesús. Todos ellos, como dice aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Vean, todos ellos, por eso dice el Señor Jesús, me rodearon como todos ellos. Pero ¿qué dice el 28? Para hacer, ¿qué hicieron ellos? Acciones pecaminosas. Pero ¿qué dice? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Usted va a meditar en esto, espero, ¿verdad? Y va a seguir meditando en esto en la semana. Yo no sé si es la primera vez que escucha esto o no, pero la primera vez que yo me enfrenté de esta manera, por así decirlo, con la soberanía de Dios, realmente tuve que luchar con todo esto. O sea, tantas ideas en mí, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo le hace? Hasta que Él nos derrota, gracias a Dios. Y cuando en alguna manera por su espíritu logramos entenderlo, no nos queda más que maravillarnos de Dios. O sea, ¿cómo logra hacer esto? Porque es Dios. Porque Él es santo, apartado, completamente otro. Sus caminos son muchos más altos que los de nosotros. Pero recordemos, por eso, vean el orden de la confesión de fe. Santas Escrituras, toda la verdad la sacamos de donde, de las Santas Escrituras. Después, ¿qué vimos? Atributos de Dios. Todo lo que hace Dios es santo, bueno, justo, bondadoso, perfecto. Todo. Su propósito último nunca es malo. Siempre es santo, justo, bueno, bondadoso, perfecto. Siempre. Pero para lograr sus propósitos, decreta todo. Cosas buenas, cosas malas, todo. Pero sin que Él sea autor de qué? Del pecado. Y sin que Él violente a la criatura. Todos somos responsables de todo lo que hacemos. Hasta ahí vamos, es lo que tenemos que ir. Y en ese marco nos tenemos que mover. Salte de ese marco. Y si tienes un sentimiento de Dios, creo que aquí no es tan bueno, tú estás equivocado. Porque se puede dar. Creo que aquí Dios no es justo. Tú estás equivocado. Y sigue meditando en esto. Hasta que caigas de rodillas y digas: Señor, eres santo, bueno, justo en todos tus decretos. Amén. Y lo dice: en lo cual, en todo esto anterior, se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. O sea, Dios decreta todo, y el cómo orquesta todo para que todo lleve a la gloria máxima de Él mismo. Vemos que su sabiduría, Él decreta todo, vemos su poder para que todo se cumpla exactamente como Él lo decretó, y también vemos, como dice aquí, su fidelidad. Todas las promesas que son nuestras se cumplirán, porque Dios es fiel con su pueblo, con nosotros. Amén. Y soportando este enunciado, dice: Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios es fiel, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
Y este texto precioso, ¿verdad? Efesios 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, libre e inalterablemente Él ha decretado todas las cosas. ¿Por qué estás en Cristo, mi hermano? Según el puro afecto de la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. Gracias a Dios porque le plació. Pasemos al capítulo 3, párrafo 2. Dice: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer. ¿Sabían ustedes? Dios decreta todas las cosas que van a ocurrir, todo, en todos los seres humanos, en toda la historia, en todos los tiempos. Es algo increíble. Y Él lo ve todo como en un eterno presente. O sea, no tenemos una historia como así, ¿no? Él lo ve así. Vemos las cosas quizás así, Él las ve como una foto. Todo lo ve a la vez en un eterno presente. Pero no solo eso, Él conoce todas las posibilidades. ¿Qué hubiera pasado si mi hermano Luis no estuviera hoy aquí? No lo sabemos, pero Dios sí sabe. Todas las posibilidades. Sin embargo, Dios decretó que Luis estuviera aquí y Luis libremente aquí está. ¿Vemos? Pero conoce todas las posibilidades. ¿Cuántas? No lo sé. En la mente infinita de Dios. Pero eso sí, eso es impresionante de Dios. Algunos textos, Hechos 15, 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, sabe todo lo que puede pasar, lo que va a pasar, pero también todo lo que pudiera pasar. Vean ustedes, en 1 Samuel 23, 11 y 12, dice: me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. ¿Ven? O sea, le está diciendo lo que puede pasar. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. ¿Y qué hizo David? Hizo otra cosa. Conoció las posibilidades y hizo otra cosa. ¿Vemos? Y vean esto. Pues estamos hablando de que Dios conoce que todo lo que va a pasar porque lo decreta, pero todas las posibilidades. Mateo 11, 21 al 23. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Ven? Si se hubieran hecho esos milagros, hace mucho tiempo que ellos se hubieran arrepentido. ¿Ven? La posibilidad de algo que finalmente no fue lo que ocurre, pero Él conoce que las posibilidades. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Habla de Sodoma, pero fue destruida por fuego. Pero ven que Dios conoce todas las posibilidades, lo que lo dice. Sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Aquí repito lo que dije ahorita al inicio. Pues aquí entra mucho como los arminianos. O sea, los arminianos niegan la soberanía de Dios. Los arminianos puros son herejes. Niegan la soberanía de Dios. ¿Ellos qué piensan? Dios crea todas las cosas y todas las cosas se mueven libremente. Todo libre, todo es como piensan. Y digo, si todo se mueve libremente, pues también la decisión del hombre
en cuanto a aceptar o rechazar a Dios, también es totalmente libre. Entonces, como ellos piensan Dios crea todas las cosas, es como que las suelta, por así decirlo. Entonces todo empieza a ocurrir como cada quien está decidiendo que ocurra. Y Dios, por así decirlo, es como si estuviera viendo todo lo que está ocurriendo libremente entre ellos. ¿Sí me explico? Porque dicen, así ellos entienden la presencia. Vamos a ver que así no es, eso no es el entendimiento correcto de la presencia, pero así lo entienden y explican ellos. Y lo que dije hace rato, ellos ven que en todas esas acciones libres, acontecimientos, todo lo que pase, allá Luis Oloño toma una decisión. Entonces Dios desde aquí lo escojo, pero entonces en ese sentido, ¿quién es el que es soberano, Dios o el hombre? Es el hombre. Por eso dice, nada decretado porque lo previera como futuro. No, Él decreta todo. Él es poderoso para hacer que todo ocurra como Él lo decretó. ¿Por qué Dios es omnisciente? ¿Por qué conoce todas las cosas? ¿Por qué Él las decretó? Es su consejo. Es como si desde la eternidad escribiera, que no es así, un gran libro con el todo antes de que nada ocurra. Pues Él sabe todo. Por eso es omnisciente, porque solo Él sabe lo que Él decretó. O sea, nada fuera de Él, nada le informa a Él, nadie le da consejo a Él. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sí. Apunten dudas, porque veo un zing. Apunten dudas, que se vale. Espero que tengan dudas. Entonces, algunos textos que apoyan aquí. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? En ese supuesto en el que Dios provee acciones libres, Él toma decisiones, esos hombres o esas acciones libres no le están enseñando en algún sentido a Dios o no le están aconsejando en algún sentido a Dios. La respuesta es sí. Digo que es en ese supuesto incorrecto. Pero ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Son preguntas retóricas. ¿Quién? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Este texto, Romanos 9, 18, 10 al 18. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Vemos, o sea, creo que es muy claro. Aclara, ¿no? Dice, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí el hombre se levanta y dice, eso es injusto. Es injusto. ¿Por qué aborreces a Esaú? Pero como decía el pastor Jeremías, ¿no? O sea, dice, como decía él, que citaba a otra persona, dice, bueno, yo entiendo por qué aborreció a Esaú. Porque nació en pecado y ha cometido pecado toda su vida. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Por misericordia. Pero aquí se levanta el hombre que cree que los hombres son libres para tomar una decisión. Se levanta y dice, ¿qué pues diremos? Bueno, se levanta el hombre y dice, es injusto. Pero Pablo se adelanta a esa objeción y que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pero aquí está la clave. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y qué es la misericordia? El no pagarle conforme a sus obras. Entonces hay algo aquí de fondo. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres merecíamos el juicio de Dios. Todos los hombres merecíamos el juicio de Dios. Pero Dios decide tener misericordia sobre algunos. Y gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, ya lo hemos visto varias veces, en Dios no hay injusticia. O sea, todos aquellos que eternamente
habiten el infierno, en ninguno de ellos se habrá hecho alguna injusticia. En ninguno. Y al contrario, todos aquellos que habitemos el cielo eternamente, en ninguno de nosotros fue por mérito alguno de nosotros, fue por la misericordia de Dios. O sea, en Dios no hay injusticia, hay justicia o hay misericordia. Y la base de la misericordia es el juicio que Dios hizo sobre su propio Hijo. De tal forma que la ira de Dios fue descargada por todos los pecados de todos los hombres. Es justo. Pero por los que estamos en Cristo, digo, gloria a Dios porque los descarga aquí en el Hijo. Y sobre los que no, en ellos mismos, en una eternidad. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y no tratemos de ayudarle a Dios o suavizar sus palabras. Es que mira, aquí cuando dice endurece, quiere decir endurece. Porque tiene misericordia de quien él tiene misericordia. Y dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? De nuevo, ¿quién? Nadie. Y vemos aquí, o sea, en esto que estamos leyendo, tres cosas. Nada frustra el decreto de Dios. O sea, nada puede impedir que lo que Dios ha decretado se cumpla. Nada, como número uno. Número dos, nada escapa el decreto de Dios. Todo lo que ocurre, aún, como dije, un pajarillo que cae al suelo, todo está decretado por Dios. Y número tres, nada condiciona el decreto de Dios. Si nuestro Dios Trino decreta todas las cosas desde la eternidad, donde no había nada creado, solo Dios Trino viviendo en su gloria, ¿quién lo condicionó a decretar todo lo que decretó? Nadie. Nada se escapa del decreto de Dios y nada puede impedir que lo que Dios decretó se cumpla. Son tres cosas que extraemos de estos dos párrafos. Vamos a ver el uno. Nada frustra el decreto de Dios. Dios tiene una voluntad decretiva, a veces llamada su voluntad secreta o su voluntad soberana. En este asunto de la voluntad de Dios, hoy vamos a quedarnos con dos tipos. Es muy complejo y demás, dos tipos. Su voluntad decretada es lo que finalmente ha ocurrido y lo que finalmente ocurrirá. Esa es su voluntad decretiva. Su voluntad moral es todos los mandamientos que encontramos en las Escrituras. O sea, Dios dice, no mentirás, es su voluntad moral. Y el Hijo de Dios debe de aprender y entender que la voluntad moral, para obedecer su voluntad moral. Y no tiene que estar pensando en la voluntad decretiva porque no va a llegar a nada. Esa solo la conocemos cuando ya pasó. ¿Sí, mis hermanos? Si vas a compartir el Evangelio, tú no tienes que estar pensando, ¿será un elegido o no? Eso es la voluntad decretiva de Dios. Tú tienes que, la voluntad moral, ¿cuál es? Llevar el Evangelio a toda criatura. Tienes que cumplir con eso. Es lo que nos toca. Y Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Entonces, dos tipos de voluntades, para mantenerlo un poco sencillo esto, ¿no? Dios tiene una voluntad decretiva, a veces llamada su voluntad secreta o soberana, que no puede ser resistida y que sin ninguna duda logra todos sus propósitos. Y aquí están todos los versos que vimos en el párrafo 1, el enunciado 1 que ya leímos. Y un par de versos más que son parte del mismo párrafo, pero los incluye aquí. En el sentido de que nada frustra el decreto de Dios. Todo lo que Jehová quiere lo
lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vean, Isaías 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado, como lo he decretado. Es muy clara la escritura. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Está decretando juicio sobre quién, sobre el asirio. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Vean el 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Pues nada frustra, nada impide, nada detiene el decreto de Dios. ¿Amén? Nada escapa al decreto de Dios. Todo lo que ocurre está incluido en el decreto de Dios. Y aquí el autor de esto, que es Sam Walton, por ahí puse la referencia, él da dos argumentos. Dice, en primer lugar, la Biblia afirma generalmente, o sea, de manera general, que el decreto de Dios es universal. Y ya vimos estos versos que soportan el párrafo 1, el enunciado 2. Y en segundo lugar, la Biblia enseña específicamente que el decreto de Dios incluye toda clase de acontecimientos. Es decir, la Biblia nos dice, o sea, todo lo que ocurre lo que Dios decretó. Pero también nos dice con ejemplos específicos, que es lo que vamos a ver. Dice acontecimientos buenos y malos. Estamos viendo que nada escapa del decreto de Dios. Acontecimientos buenos y malos. Y hay una serie de textos, vamos a ver tres de ellos. Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces decreta que acontecimientos buenos y malos. Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Pero ve conciliando esto en tu mente con lo que ya estamos aprendiendo. O sea, Dios decretó todo mal, pero de nuevo, sin ser el autor del pecado. O sea, la causa secundaria fue la acción pecaminosa de los hombres. Vamos a ver unos ejemplos. Job 1:20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y ahora de todas estas calamidades que ocurrieron con Job, pero dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios quiera poner eso en nuestros corazones, porque esto súmale que si Jehová quitó, fue para el bien de Job, porque a los que aman a Dios todo ayuda a bien. Y al final él que dijo: de oídas te había oído, más ahora que mis ojos te ven. Y ya no era necesario, pero después Dios le regresa otra vez todo lo que le había quitado. Pero después de lo que hay, Job dice: ya, esto me basta. Gracias a Dios. Entonces nada escapa del decreto de Dios, ¿sí? Las acciones pecaminosas. 2 Samuel 24:1. Vean ustedes, a ver si me explico en estos dos textos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, por pecados de Israel, ¿no? Pero dice: e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pues aquí David hizo un censo por su soberbia. Por soberbia, dijo él: soy el rey más grande. Pero ¿qué dice aquí? O sea, vemos y dice: ay, pero aquí dice claramente que fue Dios, ¿verdad? Dios quien
Entonces no que Dios no tienta a nadie, ¿ven? Pero vemos un texto paralelo, 1 Crónicas 21, que dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás de su propia maldad lo hizo e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Entonces el decreto fue de Dios, de que David hiciera un censo, o sea, que por su soberbia. Pero ¿quién fue la gente? Satanás. Y Satanás lo hizo ¿qué? Libremente, por su maldad. Aquí dice: se levantó contra Israel e incitó. ¿Quién fue el que metió la tentación? Satanás. ¿Entienden esto? O sea, el decreto es Dios. Las casas secundarias también están controladas por Dios. Pero la responsabilidad de quién fue Satanás, su maldad. Y David también. Porque él fue el que finalmente lo hizo. Y finalmente vino juicio sobre Israel. Dios es justo. Mediten en esto, mis hermanos. Miren, estamos viendo que Dios decreta las acciones pecaminosas sin ser el autor del pecado. Job 1, 11 y 12. ¿Qué le dice? Es Satanás, ¿verdad? ¿Qué le dice a Dios? Ahí están, dice, están en la corte celestial y dice: pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene, de Job, ¿verdad? Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, ¿qué le dice? Pues claro, Job te adora, te obedece, pues porque le das todo. Pero quítale eso y vas a ver que va a blasfemar. Pero ¿dónde está esa intención maligna? ¿En quién? En Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Algunos dicen, Dios le dio permiso. No, vamos a ver que no. Dios decretó que Satanás lo hiciera. Es distinto a como ver, bueno, le voy a dar permiso que él haga eso. No, Dios decretó que haga eso. Es diferente. Ahorita lo vamos a ver también al final. Espero. Dijo que va a Satanás: y aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de la tierra, listo para ¿qué? Hacer todas esas maldades que él pensaba. Y este texto, o sea, claro, estamos viendo que Dios decreta las acciones pecaminosas. Y vemos un poco de esto. Lucas 22, 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Dios ya había decretado que Judas lo vendiera por 30 piezas de plata. Eso ya estaba decretado. Pero ¿qué dice? Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, Judas, por su codicia, por su maldad, él actuó, o sea, porque él quiso. Él no hizo más que lo que Dios ya había decretado. Y lo que finalmente se hizo fue lo que Dios había predeterminado. Yo no sé, mi hermano, pero cuando estudiamos esto, en verdad, como que nosotros como seres humanos nos va ubicando en nuestra justa dimensión. Como que está el humanismo y el campeón. Y no, esto, no sé, nos va haciendo como a los pies de Cristo. Ahí estamos mejor. Ok, estamos viendo que Dios decreta todo, ¿verdad? Particularmente, o sea, que nada escapa al decreto de Dios. Dice, las acciones libres de los hombres. O sea, todos nosotros libremente hacemos todo lo que hacemos, ¿sí o no? Usted venía manejando y ve el alto y usted dijo, ¿me voy a la derecha o me voy a la izquierda? Pero aún eso estaba decretado por Dios. Es increíble, ¿verdad? Del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, el corazón, su voluntad, sus decisiones, sus intenciones, sus afectos. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, lo que hablamos es lo que Dios decretó que hablamos. Es increíble. Dice un autor cuando leía esto, yo cuando pienso y me doy cuenta de lo que Dios había decidido que yo pensara. Digo, él ya está en otro nivel.
Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, ¿ve? Mas Jehová endereza sus pasos. O sea, no es como que no, por acá, no, es que se va por donde Jehová dijo que se fuera. Es lo que dice este proverbio. Cosas que ocurren por azar, mis hermanos, también está controlado por Dios. Este texto es impresionante. Miren, dice, y dijo Micaías, era un profeta de Dios. Y le dice al rey de Israel, que aquí es Acab, el rey de Israel, le dice: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Es decir, aquí si ven ustedes un poquito el contexto, Acab odiaba a Micaías. O sea, Acab, rey de Israel, odiaba al profeta de Dios Micaías, porque dice: es que Micaías siempre profetiza cosas malas contra mí. Micaías le profetizaba la verdad, pero siempre era lo que Acab no esperaba. Entonces Acab convoca, no sé, creo que son 50 profetas, otros, y ellos le dicen: sí, ve a la guerra y vas a vencer. Y llega el rey de Judá, como vamos a ver, y le dice: ¿ya consultaste a un profeta de Jehová? Y manda a llamar a Micaías. Y Micaías primero le dice, como diciéndole: sí, haz lo que quieras, no me escuchas, sí, ve a la guerra. Y luego le dice: no, dime la verdad. Bueno, si vas a la guerra vas a morir. Y se enoja, dice: ves, siempre profetiza mal contra mí, y lo manda a encarcelar. Y le dice: ya cuando venga te veo. Y le dice Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. O sea, ¿qué le he dicho? Vas a morir en la guerra. Si estamos ahí, este es como que el contexto. Usted vaya a leerlo después, pero vean lo que dice. Enseguida dijo: oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel, que era Acab, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Ok, ya eran los dos reyes, ¿no? Y el rey de Judá fue el que le dio consejo de que consultara al profeta Micaías. ¿Sí, mis hermanos? Y dice: y el rey de Israel dijo a Josafat, vean, el rey de Israel, Judá, Acab, perdón, dice: yo me disfrazaré, ¿sí? Y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. O sea, iba disfrazado, tal cual, ¿no? Mas el rey de Siria había mandado, que es contra el cual estaban en la guerra, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de... O sea, iban por quién, por acá. Pero ¿qué hizo acá? Se disfrazó. ¿Vamos ahí? Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, o sea, al que no era el rey, ¿verdad? Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y vean el 34. Y un hombre, ni el nombre se nos da porque no importa, disparó su arco a la aventura. O sea, ¿qué hizo? ¿No? ¿Y qué pasó? E hirió al rey de Israel, que salía disfrazado por entre las junturas de la armadura. O sea, tiene su armadura y había como pequeños huecos. Y ahí entró la flecha. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta. ¿Quién? Acá, el rey de Israel, y sácame del campo, pues estoy herido. Seguimos leyendo el relato y el rey de Israel acá muere. Pero vean ustedes, el hombre que disparó evidentemente no pensó y no dijo: creo que allá está el rey de Israel, oye, ahí quiero que le atine. O sea, ¿qué disparó? ¿Sí lo ven? Yo le pregunto, ¿la inclinación con la que disparó la flecha fue controlada por Dios? ¿La tensión que le dio al arco fue controlada por Dios? Vete más, el viento, no sé, ¿había viento? Sí, había viento, no sé, lo controló Dios. Todo, ve, no se lo dice más, pero ve acá, ¿dónde ve acá? Los movimientos de acá, y viene no sé, y... Es increíble esto, es increíble.
todo está en el control de Dios. ¿Ven? No hay tal cosa como la suerte, no existe. El azar no existe. Las nubes, el cómo se mueven las nubes, cómo se forman y se evaporan y se mueven, todo está controlado por Dios. Job 36:32. Con las nubes encubren la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. Tremendo. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo. Urim, Turim, lo usaban. Mas de Jehová es la decisión de ella. Jonás 1:7. Sabemos esto, ¿verdad? Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, pero Jonás se embarca y va en dirección contraria. Pero sí va a cumplir lo que Jehová quería, ¿no? Y no se va en barco, sino se va, como dice Miguel Núñez, se va en ballena, pero llega. Pero cuando se desata una tormenta y están todos, ¿y qué dicen ahí los marineros? Dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este barco. Suertes. Y la suerte cayó sobre. ¿Fue suerte? Entonces todos los detalles, estamos viendo que nada escapa al decreto de Dios, los detalles de nuestra vida. Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. El día de nuestra muerte ya está determinado. De ahí no vamos a pasar. ¿Cuándo es? Y como no lo sabemos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo estaba decretado por Dios. Pero yo pongo a pensar todos los acontecimientos que ocurrieron para ese día que yo fui a escuchar un mensaje evangelístico, que fue el día que el Señor me trajo nueva vida, y me maravillo y digo, todo esto tú lo... Y lo que no alcanzó a ver, Mateo 10:29-30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aún vuestros cabellos están todos cortados. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Sí, aquel que estaba planeando, va a ser más graneros y demás. ¿Y qué pasa? Se Murió. Pero en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Estamos viendo, mis hermanos, que nada escapa del decreto de Dios. 6. Los asuntos de las naciones. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 21 lo puse en la Biblia de las Américas. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde ve plaza. El texto es impresionante. El corazón, sus intenciones, sus decisiones, sus deseos, como un canal de agua. O sea, el agua se va por donde está el canal, no se puede salir. Así es el corazón del rey. Y la destrucción final de los inicuos. De esto hablaremos más el domingo que entra, si Dios quiere. 1 Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ha decretado a aquellos que morirán sin conocerlo a él. Esto lo veremos el domingo que entra, si Dios quiere.
Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué dice? Aún al impío para el día malo. Dios de la misma masa hizo vasos de ira y vasos de misericordia. ¿Cuándo los formó? En su consejo eterno, desde la eternidad. Esto nos debe de estrujar a nosotros, es decir, soy más de misericordia, porque así le pasa al Señor. Increíble, gracias a Dios. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y número 3, nada condiciona el decreto de Dios, excepto, por supuesto, Dios mismo. Ya aquí el autor, que es Sam Waldron, da solamente algunas conclusiones. Dice, esto se prueba por varias consideraciones. La naturaleza de la situación. No había nadie, no existía nada cuando Dios decretó. Por tanto, Dios no tomó en consideración nada excepto su propia voluntad cuando decretó todas las cosas. Amén. Las afirmaciones de las Escrituras. La Escritura afirma que nadie aconsejó a Dios cuando Él decretó, y estos textos ya los fuimos leyendo. Y la inferencia de su universalidad. Ya hemos probado que el decreto de Dios es absolutamente universal o exhaustivo. El decreto determina todas las cosas, pero si determina todas las cosas, entonces no es determinado por ninguna de aquellas cosas que determina. Es decir, si Dios decreta todo, cuando está ocurriendo algo, no es como que Dios decreta parcialmente y en función de lo que decreta y ve lo que pasa, Él sigue decretando, como que va y se regresa. No, Dios decreta todo desde siempre. Y todo ocurre como Él lo decretó. Amén. Hermanos, vamos a dejarle aquí. Y el domingo que entra terminamos la explicación y damos algunas aplicaciones prácticas para nosotros de aprender esto. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que tú estás en control de absolutamente todas las cosas, todo lo que sucede. Todo lo has decretado libre e inalterablemente desde la eternidad. Gracias porque tu decreto eterno, tú decidiste que fuéramos vasos de misericordia. Entre más entendamos esto, más tenemos la gloria por tu gracia que llegó a nosotros. Gracias, Señor, porque verdaderamente tenemos un Dios grande, maravilloso, excelso, santo. Gracias, Padre, porque aún con estas mentes chiquitas podemos entender un poco de tu gloriosa majestad. Gracias, Señor. Te rogamos que nos sigas enseñando tu palabra. Espero que mis hermanos, llévalos, si es que tienen ellos duda, inquietudes, llévalos a que tu palabra encuentren la verdad por medio del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Cristo. Amén.